Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la segunda sesión de la Universidad del Barrio de Economía. Este año el aula de Economía tiene como paraguas de investigación y aprendizaje el devenir económico de las ciudades, mitos y alternativas. Hoy es la segunda sesión. La segunda sesión tiene por título Desarrollo local y escala ciudad. Vamos a poner el foco en comprender el desarrollo urbano, soberanías alimentarias y diseños bioregionales en referencia al casco urbano, a la ciudad. Y vamos a ver cómo funciona el metabolismo urbano y los flujos urbanos, o sea, rurales urbanos. Para ello tenemos con nosotras y con nosotros a Franco Llovera. Franco, aparte de ser coordinador del grupo de economía, es un investigador y diseñador de políticas innovadoras sociales, facilitador de procesos de desarrollo comunitario, consultor en desarrollo rural y bioregional, experto en desarrollo agroecológico, economía circular y sistemas agroalimentarios, además de economías alternativas y muchas otras cosas, pero si es por describir a Franco podemos estar aquí hasta mañana. Algunas de las cosas en las que está envuelto ahora y forma parte, forma parte y da asistencia técnica, mejor dicho, a la Asociación Intermunicipal Red Terrae. Es activista en la plataforma Madrid Agroecológico y forma parte de la Asociación de Economías Bioregionales que se ha fundado recientemente, hace 2 años. Asimismo, está asesorando a la plataforma Interbebas en la zona sur de España por la defensa de las vegas y los suelos fértiles y haciendo estudios de estas zonas para intentar evitar su urbanización y el aprovechamiento ecológico de las zonas. Así que, sin más preámbulos, os dejo con Franco. Después de su ponencia tendremos unos tiempos para preguntas y nada, que la disfrutéis. Gracias, Franco. A ti, María. Bueno, estaba previsto hoy en el programa que habíamos diseñado el tema de cuidados, pero me ha tocado hacer de comodín y como estoy en la parte del equipo de coordinación, pues estaba más disponible y más comprometido para adelantar una sesión que inicialmente estaba prevista para haber hecho en el mes de diciembre, así que para diciembre esperemos que se haga la de cuidados. Entonces, el título del curso este año es El devenir económico de las ciudades, mitos y alternativas, y la sesión en concreto de hoy sería sobre soberanías alimentarias y diseños bioregionales. He puesto 3 escudos que permiten, yo creo que son 3 de los logos, ya lo ha comentado María, la militancia en Madrid Agroecológico, que es una plataforma en la que estamos desde los movimientos sociales diseñando, pensando cuál es el metabolismo de la ciudad de Madrid y de su bioregión y buscando alternativas para coproducir políticas públicas con las administraciones locales. Entonces, se está trabajando en concreto con el Ayuntamiento de Madrid y apoyándoles con el desarrollo del Pacto de Milán. Y Asociación de Economías Bioregionales es una asociación creada hace no demasiado tiempo que piensa en meter monedas complementarias para la articulación de los metabolismos. Entendemos que el metabolismo de las ciudades en nada tiene que ver con el funcionamiento de las monedas oficiales. El euro distorsiona el funcionamiento de los ecosistemas, tiende a degradarlos, las relaciones laborales, las personales. No es un mecanismo adecuado para la generación de bienestar social ni de bienestar personal. Entonces, lo que reflexionamos es cómo podemos meter unas monedas que realmente atiendan a una dimensión más humana. En parte consideramos que, al margen de que dentro de las escuelas convencionales, lo que se llamaría la escuela neoclásica de economía, que se debate que si más público, más privado, que si más keynesianos, más ultraliberales, pensamos que es que la propia naturaleza del dinero está mal diseñada. Entonces, sobre eso, el resto de las discusiones podrán tener repercusión política a corto plazo y, por supuesto, hay que tomar decisiones sobre cómo diseñar políticas públicas y monetarias, pero hace falta cobrar perspectiva y la perspectiva se cobra desde la perspectiva de los procesos ecosociales y de monedas que realmente representen a la naturaleza de los procesos. Eso sería parte del sueño, la visión a largo plazo. Luego comentaré, creo, si me da tiempo, algunas cosas sobre la red Terrae, que surgió el año 2010 y la acompañé desde el inicio, unos cuantos municipios, ahora deben haber en torno a 50 en todo el Estado, que diseñan política alimentaria local, sobre todo en zonas rurales. Hay algunas
ciudades grandes, pues para nosotros ya es grande Miranda de Ebro o Alcalá de Henares, pero la mayoría son ciudades muy pequeñas, pueblos muy pequeños, que luego veréis algunas de las propuestas que hacemos de trabajo. En el índice yo voy a intervenir en dos partes. Dicen que siempre es bueno organizarlo en... La primera va a tener que ver más sobre en qué significan a día de hoy, y es un término que tiene una potencia tanto en el mundo anglosajón como en el francófono, en el mundo entero. Naciones Unidas está impulsando los sistemas alimentarios locales. Diréis, sí, es algo así como frente a una globalización que habla de seguridad alimentaria en todo el planeta para poderle comprar trigo excedente a los Estados Unidos para suministrar alimento con harinas a Etiopía gracias a la intermediación de las Naciones Unidas, lo que plantean los sistemas alimentarios locales es una relocalización de la producción de alimentos. Los países que hasta ahora han tenido grandes hambrunas las han tenido porque cuando hay problemas de crisis alimentaria, como la que puede haber ahora mismo en Centroamérica, en lo que llaman el corredor seco de las costas del Pacífico, las Naciones Unidas llegan tarde, generan dependencias y producen distorsiones. Los sistemas alimentarios locales lo que plantean es la resiliencia para producir la mayor parte de los alimentos en la propia localidad y depender en lo mínimo posible de esas ayudas que puedan llegar en momentos puntuales. Por otro lado, en los países del norte, cada vez más entendemos algunos lo que se llama la centralidad de los alimentos. Yo creo que hasta ahora estamos acostumbrados a que ha habido una generación de gente que se ha dedicado a la educación ambiental y le hemos puesto la centralidad del cambio en relación con los ecosistemas en educar a un niño o a los jóvenes o adultos a que fueran un espacio natural protegido, ultra bien conservado y mantenerlo, o a un espacio medio conservado donde habéis ganado, o incluso a un huerto urbano, pero siempre saliendo de la ciudad. Y el planteamiento actualmente es entender aquello que dice que en el carro de la compra está el tanque realmente y la artillería para cambiar mundo, es que en el plato, la manera en la que miremos y diseñemos lo que estamos comiendo, que lo cocinemos de una manera lenta, el movimiento slow food, en que lo hagamos con alimentos de proximidad, estaremos realmente cambiando el modelo de mundo. De ahí los sistemas alimentarios locales. Pero una de las cosas que hemos trabajado desde la plataforma Madrid Agroecológico sigue siendo los alimentos, pero también los residuos. En eso cerramos el ciclo. Los alimentos de dónde vienen, que consumimos del campo, de la granja. ¿Quién alimenta al campo o la granja? No en términos de dinero, no estamos hablando del flujo de los euros que entra y sale, de los ingresos que pueda tener de la política agraria común el agricultor. Realmente son los ciclos de la materia orgánica. La agroecología es fundamentalmente entender cómo funcionan los ciclos de la materia orgánica y cómo se alimenta al suelo, que a su vez nos alimenta. Y eso requiere una visión que ahora la Comisión Europea, el Parlamento Europeo está discutiendo, como lo que se llaman los documentos de economía circular, pero que más allá de cuando se incorpora al mainstreaming de las políticas de la Comisión o del Parlamento, desde las visiones más críticas y de análisis más de fondo se llaman ciclos virtuosos. La economía circular, como la bioeconomía, es muy discutible, llegan desde los neoliberales hasta posiciones de muchos tipos. Lo que planteamos es rediseñar los ciclos virtuosos desde la base. Y después, la segunda parte de la intervención, después de vista la de los residuos que van y vienen, se convierten en alimento, hay otros aspectos, y hay uno que especialmente me interesaba, que es en la relación entre lo urbano y lo rural, que son los movimientos demográficos. Ahora mismo tenemos, sirva de introducción, grandes despoblados en los alrededores de Madrid. Es una de las zonas menos densamente pobladas de todo el continente europeo, con densidades de población parecidas a las de las taigas de Finlandia, en el norte de Europa, 3, 4, 5 habitantes por kilómetro cuadrado, y tenemos en el entorno de Madrid barrios donde hay 20% de desempleo. Esperamos que el mercado en euros vaya a ser capaz de reajustar un territorio que es agrariamente marginal, porque está diseñado para exportar trigo y no tiene la capacidad de competir con el trigo de los Estados Unidos. Entonces, el repensar los flujos demográficos podría permitir, ahora mismo España tiene un 3% de población activa agraria, pensamos que sería no demasiado soñar llegar a un 5, un 6, un 7% de población activa agraria, 2, 3 millones de personas más dedicándose a la agricultura. Es el mayor nicho de empleo, mucho mayor que cualquiera de las inversiones que nos puedan prometer desde el gran capital que va a sacarnos a través de una inversión en una fábrica que al poco tiempo se volverá a ir a otro lugar. La alternativa a la globalización no es seguir esperando que la globalización te riegue, sino reconstruir sistemas locales que sean más eficientes ecológica, social y económicamente. Entonces, el metabolismo urbano,
para que tengáis algunas cifras así, más o menos necesitamos aproximadamente los seres humanos en torno a entre 1.500 2.000 kilocalorías, dependiendo del peso que tengamos, de si eres hombre o mujer. Más o menos es unos 0,6 kilogramos al día es lo que necesitamos de alimentos. Generamos en el cubo de la basura en torno a 300 gramos. Varía, estamos haciendo ahora pruebas con hogares más comprometidos que consumen mucho producto fresco y lo aprovechan muy bien, pueden tener menos, y hay otros sistemas despilfarradores que pueden llegar a tener más de medio kilo de residuos al día. Pero de media, tanto el Ministerio como el Ayuntamiento de Madrid considera que generamos unos 300 gramos por habitante y día. Y ahora mismo esos 300 gramos por habitante y día se van a un vertedero. Y pronto se van a ir parece que va a aumentar el peso de las incineradoras. Los vertederos generan gases de efecto invernadero y estamos enterrando de mala manera una materia orgánica que por otro lado sería necesaria para los suelos. Y los suelos los estamos fertilizando con fertilizantes de síntesis que vienen del petróleo, que generan gases de efecto invernadero. Luego veréis alguna transparencia de GRAIN, que es una de las fundaciones, digamos, que está trabajando más potentemente en este tipo de cálculos, que estima que el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta tienen que ver con la producción de alimentos, casi tanto como pueda ser el transporte o la construcción. Entonces, es un sector, el de la producción de alimentos, muy generador de gases de efecto invernadero, y una parte fundamental de esos gases tienen que ver con la fabricación de fertilizantes, de síntesis, y cómo esos fertilizantes, que no dejan de ser nitrógeno, en cuanto los aplicas en el suelo, si no los fijas rápido, se volatilizan. El nitrógeno es aire. El 78% de lo que respiramos es nitrógeno y es un compuesto químico que lo que desea es volatilizarse y estar en su estado natural, que es aéreo. Cuesta mucho fijarlo en los suelos. Por otro lado, generamos, y esto no está en la agenda todavía de los políticos, ni de la Comisión, ni del Ayuntamiento, ni de los pactos de Milán, otros aproximadamente 300 gramos de excrementos. El otro día en la presentación de la sesión, en los 10 minutos que tuve, ya intenté impactaros con el hecho de que una de las cosas que tendremos que hacer sí o sí es recircular nuestros excrementos. Ahora mismo van mezclados con aguas grises, con aguas negras, con metales pesados, con jabones. No se pueden aplicar para agricultura biológica, están muy contaminados y demasiado centralizados. Se plantean alternativas. Yo no entraré a la parte técnica de las alternativas, pero estamos trabajando para intentar hacer un grupo con varios centros de Navarra y tal, para empezar a captar en calidad los excrementos humanos, que es lo que en inglés se le llama, para ser finos, manure en inglés es estiércol, human manure sería el estiércol humano, y le llaman humanure para que quede algo neutro así, ¿no? El humanure ya sabéis que será uno de los nuevos palabras que oiremos, pero diseñar los flujos de los 300 gramos que excretamos en algún momento será tan importante como, desde las políticas públicas, en los próximos 5 o 10 años, redefinir la manera de gestionar nuestros 300 gramos con inteligencia ecológica y social, y evitando que se centralice en grandes constructoras que tienen intereses a corto plazo y creo que para la mayor parte de los que estamos aquí, discutibles cuando menos. Nuestros suelos necesitan nitrógeno, fósforo, potasio, carbono y materia orgánica, y eso sería parte de lo que se plantea relocalizar y gestionar con inteligencia. Le vamos a llamar al enfoque, porque es que esto ya casi todo se está haciendo en inglés, le llaman las City Region Food System, que son los sistemas alimentarios locales, es como lo estamos traduciendo. La entrada, la centralidad de los alimentos. Esta es una pirámide de los alimentos. Normalmente una persona tendría que aproximadamente el 60-70% de su dieta diaria deberían ser hidratos de carbono, lo que tenéis en la parte de abajo de la pirámide. Otro aproximadamente 25-30, eso dependerá de las opciones o de lo que te recomienden lo que tú quieras. Tendrán que ser fibras, vitaminas, verduras y hortalizas. Después, en menor proporción, tendrán que ser productos lácteos, fundamentalmente. En menor medida subimos proteínas, que se pueden incluso reducir. Ahora mismo tenemos un consumo de las 2.000 kilocalorías que necesitamos aproximadamente, como la pirámide. Todas las pirámides están desequilibradas. La pirámide demográfica ya sabéis que lo está, la pirámide alimentaria lo está, consumimos más proteínas de las que sería oportuno, y el consumo de proteínas y la carne es uno de los grandes generadores de gases de efecto invernadero. Tanto los productos lácteos, para que os hagáis una idea, un litro de leche puede tener aproximadamente, por cada kilo de leche emitimos en torno a 1 kilo, 2 kilos, dependerá de cómo se hagan las mediciones, de carbono equivalente. O sea, casi el doble de lo que estamos consumiendo es lo que emitimos en términos de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
Si nos vamos a carne, uno de ternera puede estar emitiendo 15, 20 kilos, un jamón pues, podría estar en el entorno también de los 10 o los 15 kilos. En fin, cuanto más ingerimos alimentos de las cúspides del sistema, más estamos contribuyendo, por un lado, a la generación de distorsiones que tienen que ver con el cambio climático y, por otro lado, alejándonos de lo que sería la pirámide normal de la alimentación para la salud, pero también de la pirámide lógica que piden los ecosistemas. Para producir toda la carne que ingerimos necesitamos detraer cereales de la base del sistema para que sirvan para dar de comer a los pollos o a las vacas. Entonces, repensar la manera en que comemos es parte crítica para rediseñar los paisajes que vamos a encontrarnos cuando salgamos y también las relaciones económicas y si producimos para la proximidad o lo hacemos para los grandes sistemas de venta. Mira, aquí está la transparencia de Grain, una de ellas, luego acabaré con otra. ¿Cómo se contribuye el sistema alimentario agroindustrial a la crisis climática? Ellos dicen que la deforestación es aproximadamente entre un 15 y un 18%. No es un problema la deforestación ahora mismo en el norte, en nuestros suelos. Hay tendencia a que se produzca una reforestación natural en la mayor parte de los ecosistemas que tienen potencial para recuperar masas arbóreas, porque el campo se está abandonando. Los campos se están abandonando en la mayor parte, sobre todo del centro peninsular. Los procesos agrícolas convencionales, en torno al 11 al 15%, el transporte de alimentos entre un 5 y un 10%, el procesado y el empacado de un 8 al 10%, la refrigeración, los alimentos con largos recorridos de frío que tienen que estar congelados durante muchos meses, también de un 2 a un 4%, y los desperdicios de un 3 a un 4%. Son algunos de los escenarios más críticos. Hay otros que son más conservadores y consideran que es inferior. El enfoque de estos que os comentaba de las City Regions Food System, lo que se plantean es, aquí se ve bien, sí. Lo que está planteando aquí es cuál es la dieta y lo analizan ciudad a ciudad. Esto ha sido una manera de empezar a analizar cuál es el metabolismo. Y se sabe, de media, esto es el caso de la ciudad de Manchester, la población consume el 25% de hidratos de carbono. ¿Os acordáis que la base requería mucho más? En el entorno de Manchester, en su diagnóstico de la ciudad, el 25% son hidratos de carbono, aproximadamente frutas es un 9% y vegetales un 14%, o sea, sería en torno a otro 25%, un 22% son proteínas y 15% lácteos. Si os dais cuenta, la pirámide alimentaria de por sí está distorsionada y por lo tanto seguramente lo está en el resto de los mecanismos. Cuando este primer diagnóstico de qué es lo que tiende a alimentarse, a comer la gente en la ciudad de Manchester, que habrá que hacerlo en la ciudad de Madrid seguramente, y de hecho se está trabajando en esa línea, en lo que llaman el Pacto de Milán, ahora nos vamos a otra forma de verlo, el diagnóstico, y sería la distancia a la que vienen los suministros de alimentos, en este caso sería la zona urbana, la periurbana, la regional, la nacional y la continental o la globalización. Pero cuidado, esto es un escenario de lo que llamaríamos un país pobre y un país miserable del sur, perdonad por la utilización de esa expresión que no es muy adecuada, en Bogotá. En Bogotá todavía hay mucha población con rentas muy bajas, por debajo seguramente de los 4.000, 3.000 dólares por habitante, y son los que están haciendo que todavía exista una importante parte de la masa de alimentos que se ingieren en la ciudad de Bogotá todavía vengan de lo regional. En el caso de la mayor parte de ciudades del norte, como ahora veréis, estamos hablando de que es nacional, sería el caso de España, pero en el caso del Reino Unido, por ejemplo, sería completamente lo internacional. ¿Qué significa la City Region Food System? Una flecha que intente quitar dependencia de las importaciones de alimentos para recuperar actividad económica, alimentos frescos y de temporada, cuanto más cerca posible del propio entorno urbano. Eso sería otra manera de verlo. ¿A qué distancia? La otra, ¿dónde compramos los alimentos? Y aquí se nos plantea que tendríamos, en el caso de Manchester, el 90 y pico %, y si entramos a ver cuántos son los supermercados, la concentración es de cerca del 60% en dos grandes cadenas. El 90% de los alimentos en Manchester se compran en supermercados que están en sus insumos, en sus suministradores totalmente globalizados, donde sea más barato. Apenas tienen en las pequeñas tiendas en Manchester, pues no sé, tal vez sea un 5%, un 4%. En el caso de Bogotá, en cambio, en las tiendas pequeñas, lo que sería el comercio que aquí teníamos en los barrios, en los años, todavía en los
70, incluso en los 80, se degradó especialmente en los 90 y ha pasado a desaparecer. En Bogotá, que es el que se corresponde con esto, hay una parte importantísima de pequeña tienda. ¿Y con qué correlaciona la pequeña tienda con un abastecimiento regional o biorregional? O sea, normalmente donde compramos determina también parte de la distancia. Los pequeños comercios, los que se suministran normalmente a través de la red que se creó en los años 40-50 de los mercas, Mercamadrid, por ejemplo, está en todo el ámbito estatal, pero los mercas tienden a tener un suministro más bien nacional que internacional. Y en el caso de Lusaka, pues las proporciones son ligeramente distintas. Lo interesante creo que es entre Manchester y Bogotá. Ellos distinguen entre la utilización de los alimentos, el acceso a los alimentos y la accesibilidad a los alimentos, por traducirlo. Y se plantean que estas tres dimensiones, cómo accedemos a los alimentos, las preferencias, el lugar en concreto, la disponibilidad, cómo se distribuyen, cuáles son los mecanismos económicos, y la utilización son algunas de las dimensiones que hay que pensar. En esta otra transparencia veis lo mismo que hemos visto en la anterior, pero trasladado a círculos concéntricos. Y aquí se distingue entre los suministros que tienen que ver con ámbitos del entorno de la ciudad y lo que son de más amplio ámbito. Esto es una transparencia que pasamos ahora entonces a verlo en circulitos concéntricos. Y es una compañera, Marian Simó, de la plataforma, que se ha doctorado precisamente con esta tesis sobre cómo funciona, cómo ha evolucionado el sistema alimentario de la depresión del Duero, entre Aranda de Duero aproximadamente y Toro, entre Zamora y Burgos. Entonces ella lo que plantea es que durante los años, estos serían aproximadamente los 50-60, la mayor parte del suministro, del 40 al 50%, era de la propia localidad o bien del entorno comarcal, el municipio y la comarca, y se iba reduciendo la importancia del suministro, lo que hemos visto antes en Bogotá. A medida que aumenta la distancia, se reducía la cantidad de insumos que venía de la alimentación. ¿En qué ha consistido el viaje de la modernidad? En que rápidamente se abandonó el consumo de alimentos locales, se pasó al sistema de mercas, y entonces empezamos a tener un suministro, sobre todo en entornos regionales. Era una de las funciones que tenía durante el franquismo la construcción de los mercas. Y en la actualidad, ahora mismo, a medida que cada vez consumimos más en supermercados, en el caso de España en concreto, tenemos una gran importancia del suministro dentro del propio Estado-nación. En el caso nuestro tenemos una soberanía alimentaria relativamente buena comparado con otros estados del mundo, sin duda. De hecho, con cálculos así muy groseros, se dice que España como Estado tendría soberanía alimentaria si no fuera por la cantidad de cereales que tenemos que importar para dar de comer a la carne que tenemos en exceso en nuestras dietas. Es decir, que si redujéramos el consumo de carne, España sería un país bastante equilibrado. Frutas y hortalizas en el sur prácticamente todo el año, cereales en todo el centro de la península ibérica, ganado o productos derivados de la leche fácilmente en los ecosistemas del norte de la península. Lo que se plantea desde las City Region Food System y estos sistemas es de volver lo que Toledo y Altieri y algunos de los teóricos de la agroecología plantean un cierto retroceso, pero no retroceso ni al régimen político ni a la pobreza de entonces, sino retroprogresivo. Aprendamos de lo que había antes, y la agroecología fundamentalmente es intentar pensar cómo comían nuestros antepasados en nuestros pueblos. Si vais a un pueblo de Castilla y le preguntáis a una persona mayor, preferentemente mujer, qué comían durante los años 40, los hombres enseguida soñaban con el pan rubio, tienen la memoria muy viva y te dirán, pues tomábamos cocido todos los días. Legumbres. Este es el año internacional de las legumbres. Y la legumbre es precisamente un alimento que equilibra muy bien los hidratos de carbono y las proteínas. Había muy poco acceso a la proteína, en ocasiones pues la leche para los pequeños, muchas veces de cabra y no era de vaca, las hortalizas y los productos de la propia temporada, pero la base de la alimentación del centro de la península ibérica eran sobre todo los garbanzos. No había mucho mercado de garbanzos, pero casi todos los pueblos producían lo suficiente para el suministro. La recuperación de las legumbres sería parte de la agenda biorregional y de la memoria agroecológica de un madrileño, y si no, ir al cocido, que no es un tópico, es un hecho ecológicamente claramente contrastable. Tenemos que volver a la relocalización, y la relocalización nos llevará paulatinamente, esperemos no llegar a la miseria de la posguerra, esperemos que no, nos llevará a suministros cada vez de mayor proximidad y cada vez más ecológicos.
¿Por qué? Porque intentaremos recircular también otros. Este es el mapa, un mapa que se plantean en el Reino Unido y que es un referente. Ya es muy, muy práctico. ¿Veis? Los mismos círculos que hemos visto antes, desde el urbano hasta el resto de Europa y todo el resto del mundo. Y aquí tienen, y así se planifica, así es como se planifican estos sistemas en otros lugares, en el 2008 y el 2009, cuál es la realidad del diagnóstico. Y ellos tenían en torno a un 54% de los entornos regionales, el resto de Europa y del resto del mundo tenían aproximadamente pues, un 40%. Su objetivo es llegar, en 2020, es llegar a aumentar el suministro doméstico no al 100%, no se trata de que las huertas urbanas nos den de comer, eso es una absoluta utopía. La huerta urbana es un espacio donde nos alfabetizamos agroecológicamente y nos realfabetizamos a comer, porque tenemos que volver a aprender a comer alimentos de proximidad. El 2,5% tiene un efecto sobre todo pedagógico. En el comercio dentro de la propia ciudad intentan los mercados muy de proximidad, lo que se está haciendo ahora con los mercadillos de AUPA, por ejemplo, la Asociación de Pequeños Productores Agroecológicos, todos los domingos en diferentes plazas del centro de Madrid, intentar aumentar el comercio dentro de lo propio entorno urbano y periurbano de un modo muy sensible. Reducir algo lo que sería el rural de las grandes regiones, porque suelen ser hiperintensivo en insumos, o los tractores y lo que sería la agricultura más convencional, son conscientes de que esto es un suministro que es mejorable desde el punto de vista de los balances, tanto los económicos como los ambientales. Y del resto del Reino Unido, atención, parte de la agenda del Brexit tiene que ver con que incluso desde el ecologismo se plantea que ahora mismo estaban en un 2,8, un 9,2 ya habían conseguido en 2010. Su objetivo es llegar a un 20% del suministro de esta ciudad en concreto de alimentos de las propias islas. Del resto de Europa, reducir a la mitad. Prepárense exportadores. Cuando España dice, no, una de las principales industrias es el turismo, la primera. La segunda de las industrias del país es el sector agroalimentario, sobre todo la exportación de frutas y hortalizas. También en cárnicos tenemos industrias muy potentes que están plenamente globalizadas, o en aves de corral. Pero lo que se están planteando estos movimientos es relocalizar. Entonces, cuanto antes nuestras propias industrias intenten también relocalizar y convertir superficie para producir grano para un pollo o un cerdo de exportación para mantener el suministro nacional, sería parte de una agenda económicamente inteligente. Y dirán, no, a corto plazo es que equilibramos la balanza de pagos, porque gracias a que exporto hortalizas tengo ingresos para luego poder responder a las deudas en que he incurrido en los mercados internacionales. A corto plazo es cierto, pero habrá que equilibrar el corto plazo de las finanzas y de la política que elegimos cada 4 años con previsiones a medio y largo plazo. Estas planificaciones no las hace un equipo de gobierno a 4 años. Eso es uno de los problemas, es que requieren, y qué institución realmente tiene una visión a 20 o 25 años vista. Eso es parte de la agenda que habrá que pensar. Y la sugerencia es, como esto es difícil que se haga desde las políticas públicas, porque no nos engañemos, va a ser muy difícil hacerlo, la cuestión es planteárnoslo desde la mesa, desde la centralidad de nuestro plato y desde nuestra capacidad. Supongo que habréis oído hablar de las Smart Cities, ¿no? Los smartphones, todo es inteligente ahora. Pues uno de los movimientos es inteligencia alimentaria. Lo que os he presentado hasta ahora, en cierta medida, sería una agenda de inteligencia, y diréis, bueno, eso es discutible, ¿no? Vas a una escuela de negocios y te dirá que lo tonto es producir local, lo interesante es vender cuanto más mejor hacia el exterior. Sí, bueno, tal vez es que el término SMART en este caso deberíamos entenderlo como resiliencia y capacidad de adaptación, porque lo que no cabe ninguna duda es que el escenario de cambio climático va a generar imprevisibles consecuencias en la generación de alimentos y en los movimientos de alimentos a escala planetaria. Se llama una ciudad inteligente alimentariamente a una ciudad o área metropolitana que aprovecha su potencial para maximizar los beneficios sociales, lo que os comentaba antes del desempleo. ¿Es un problema o no es un problema metabólico de la ciudad, visto en términos ecológicos, un 20% de desempleo en algunos barrios o un 50% de desempleo juvenil? Es una estupidez colectiva. Económicos, ambientales, vinculados al sistema alimentario, que como hemos visto es la mitad de los gases de efecto invernadero y una parte muy importante de todos los insumos en kilos que a lo largo de la vida tenemos. La vivienda, los ladrillos, el coche y la gasolina son importantes, pero a medida que pueda avanzar la crisis del sistema, cada vez tendrá más importancia también los alimentos. Contribuir a la seguridad alimentaria y a la sostenibilidad local y mundial. Naciones Unidas lleva tiempo planteando esto, hay organizaciones que junto con Naciones Unidas han estado haciendo lobby
Y tuvimos una muy buena noticia el año 2015, cuando en una cumbre sobre alimentación que se celebró en Milán, donde entraron tanto los movimientos sociales, los municipios más alternativos en todo esto del City Region Food System, pero también las grandes multinacionales de la alimentación, se dieron cita en Milán. Cada tribu iba a lo suyo, pero a la tribu que nos interesa es que se consiguió que se emitiera lo que se llamó el Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán. Y tuvimos la suerte de que había habido cambio en los municipios del cambio en la mayor parte del Estado: Barcelona, Madrid, Zaragoza, Málaga o Bilbao, entre otras capitales de comunidades autónomas. Suscribieron, sin saber muy bien todavía qué hacían, no nos vamos a engañar, suscribieron el Pacto de Milán, octubre de 2015. Estamos en prácticamente octubre de 2016, hay municipios que han avanzado más. Parece que Zaragoza ha avanzado bastante, Valencia, Barcelona, Madrid va haciendo sus pinitos, pero tenemos un documento que está permitiendo algo que no tenían en los programas electorales los partidos políticos. Nosotros lo intentamos desde la plataforma Madrid Agroecológico. Desde enero del año 2015 empezamos a tener reuniones con productores, institutos, la gente que estaba trabajando en los cambios de modelo alimentario de Slow Food, para intentar hacer propuestas para que se incluyeran a los partidos políticos, y de un modo apartidista. Tuvimos un seminario en el mes de mayo, justo antes de las elecciones, que fueron en junio, donde hubo gente del PP, Ciudadanos entonces no estaba, del PSOE, de Podemos, de Izquierda Unida, y se les planteó no hicieron demasiado caso, pero gracias a que Naciones Unidas lo hizo y lo firmaron, después se está metiendo en la agenda de los municipios, y Madrid es una de las que lo tiene. Problemas: que lo ha firmado Madrid. ¿Qué capacidad tiene Madrid de diseñar una política alimentaria? Ninguna. Ni siquiera la Comunidad de Madrid es un territorio hábil. Por eso utilizamos el concepto de bioregión. Y luego iremos a darle una vuelta. La bioregión no la determinan las fronteras administrativas, la determinan los flujos naturales que tienden a producirse y que siempre irán más allá de lo que son las fronteras de las administrativas. Ni la ciudad es frontera para hacer política alimentaria, es una ficción. Cuando ellos dicen Milan Urban Food Policy, como que urban, por eso hemos puesto rururbano. O pensamos bioregionalmente, y eso no lo van a hacer las administraciones porque están constreñidas al corsé de su frontera. ¿Eso quién lo va a pensar? Los movimientos sociales, y entendiendo como movimientos sociales los productores y los pequeños actores económicos que desde Extremadura suministran las cerezas o parte de las hortalizas a Madrid, y los excrementos o los residuos de Madrid que acabarán estando una parte de ellos en Guadalajara, fertilizando un campo de cereal o de legumbres que después nos llegará a nosotros. Esos flujos los vamos a rediseñar desde la sociedad civil. No esperemos del Estado lo que realmente va a ser muy difícil que sea capaz de darnos durante los próximos 20 años. En cualquier caso, nosotros decimos que las políticas alimentarias las vamos a coproducir. Ellos tienen sus competencias limitadas, restringidas, pero las vamos a coproducir. Significa les vamos a poner elementos en la agenda, que si tengo tiempo os contaré algunos de ellos. Desde los movimientos sociales surgió, antes incluso, el Pacto de Milán, pero claro, la repercusión fue muy escasa. En Zaragoza, en noviembre de 2014, se produjo un encuentro convocado por la Red de Economía Alternativa y Solidaria, el primer Congreso Internacional de Economía Solidaria, en el que una de las mesas de trabajo fue una carta por la soberanía alimentaria desde nuestros municipios. Tuvo poco impacto. Las grandes ciudades, pues prácticamente ninguna lo firmó, pero no deja de estar un año antes de que lo plantearan Naciones Unidas. O sea, realmente fueron los movimientos sociales los que abrieron la agenda. Y Naciones Unidas y las instituciones luego han ido entrando poco a poco, ¿no? Porque la centralidad de los alimentos es una centralidad de la ciudadanía. Un ejemplo de los que siempre se utilizan cuando hablamos, que fascina, hace no mucho se les trajo a Madrid a la Casa Encendida, es el tema de Bristol. Bristol ha sido de hecho por esto, en parte, por el Bristol Food Network, por las redes para pensar cómo volver a relocalizar los alimentos. Bristol es un referente, es capital europea de la cultura, lo ha sido creo que es en 2016, lo ha sido, precisamente porque dentro de su Bristol, el plan de buena comida de Bristol, han tenido una visión muy integral, la están implementando, tienen pues desde cultivos, clases sobre el tema, lo que os comentaba de la alfabetización agroecológica, planificar, apoyo a la formación de empresas comunitarias que realmente articulen lo rural y lo urbano en el entorno de la ciudad,
redes de comercios y compra pública, cosas que se están metiendo en el Pacto de Milán, por ciento de Madrid y la mayor parte de las ciudades de España, pequeñas producciones y cooperativas locales, la logística de los mercados mayoristas, esto es importante, el Merca Madrid es un espacio a reconquistar, y diréis, no, pero esos son de los grandes, no, eso es regional, y la reconquista de los mercas son empresas públicas que pueden volver a servir para regionalizar o renacionalizar o reestatalizar, o al menos en la península ibérica, partes de los flujos. Redistribución de la recogida de orgánicos, parques productivos, huertos comunitarios y... demasiado sensible. Y una cosa interesante que tenía que ver con lo que os comentaba al principio. Moneda local. El dinero está para hacer un marcaje sobre lo que son los flujos de la materia y la energía, no para que se acumulen las grandes esferas, que es lo que estamos haciendo ahora mismo con los euros. Se va rápidamente a las burbujas financieras o a las grandes multinacionales, porque en cuanto nos llega en la forma de salario, va o a la gasolina o al supermercado, o son dineros que directamente se nos van. Una manera de relocalizar es, porque milito comprando cosas de proximidad, que requiere un nivel de compromiso alto, y la otra es, emitamos una moneda de circulación local. El alcalde, y esto ya es tópico, el alcalde de Bristol cobra el 100% de su salario en una moneda que no puede salir del entorno de Bristol, que lo aceptan hasta 80 kilómetros pequeños productores de proximidad, y entonces el alcalde con su salario se compromete, es verdad que luego puede cambiarlo en libra esterlina, pero si lo cambia pierde un 5%. Pero se van comprometiendo, en el caso de Euskadi hay otra moneda, se llama el Eusko, en Euskadi, en Iparralde, en la zona del País Vasco francés, hay otra moneda que es el Eusko, que ha surgido de los movimientos sociales que se han apoyado después en la municipalidad de Hendaya y están moviendo cerca de 2 millones de euros, que cuando uno cobra su salario y dice 300 euros todos los meses voy a comprarlo en Eusko, se está comprometiendo a que va a comprar en esos, te ayudas a articular ese consumo. Entonces, una herramienta las monedas son una herramienta muy clara de relocalización alimentaria. A la otra parte de la agenda, y esta es de la Comisión, por eso tenemos que tener, yo creo que a veces cuidado cuando nos llegan tarde los términos, ahora mismo todos los políticos están hablando de economía circular. Los recursos de la Comisión Europea a los estados del sur son básicamente 3, el Fondo Social Europeo para empleo y formación, el FEADER y la Política Agraria Común para lo que sería agricultura, y luego el FEDER para infraestructuras, con el que se han hecho las autovías, los polígonos industriales, las líneas del AVE, las grandes infraestructuras. En el periodo 2015-2020 aproximadamente se acabaron las infraestructuras. En la agenda de la Comisión Europea y en la obligación al Estado y a todas las comunidades autónomas está que los recursos del FEDER sean para hacer economía circular. Está ya en la agenda de los políticos. O sea, la manera en la que lo van a hacer va a ser muy distinta. Por cierto, y para que os hagáis una idea, el 80% de los recursos de FEDER ya no los pueden ejecutar las administraciones públicas porque no se fían de ellas. La economía circular lo tienen que hacer las empresas, en general las grandes empresas con capacidad de cofinanciación. Pero está en la agenda de las grandes empresas que quieran coger dinero, ya no es el polígono industrial o la compra de grandes equipos o la renovación de maquinarias. Tenemos una inflación, tenemos una capacidad sobreproductiva en muchos de los ámbitos. Por ejemplo, en el alimentario tenemos más equipos de los que necesitamos para el consumo de esos bienes que se están produciendo en la industria alimentaria, en el caso de España, cerca de un 30%. Les están diciendo, como estáis sobreequipados en infraestructura de todo tipo, se trata de que repenséis la economía circular. Y dicen, informes de la Comisión, estos no son de Grain ni de los ecologistas, que si aumentáramos un 50% la economía circular, que los residuos se reincorporaran a los ciclos productivos, no que fueran a vertedero, haríamos crecer el Producto Interior Bruto de la Unión Europea un 1%. ¿Sabéis cuáles sean las previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto con el TTIP de la misma Comisión Europea para la Unión Europea? Del 0,7%. Tendría más impacto económico, lo dicen economistas liberales. Casi el doble de impacto económico, la inteligencia en las economías circulares a las posibilidades del libre comercio, reconocido por ellos. O sea, que realmente es algo que va a estar también en la agenda de las administraciones y harán de las comunidades autónomas, porque esto es dinero no de los ayuntamientos, sino de las comunidades autónomas. Se generaría aproximadamente 2 millones de puestos de trabajo al año en toda la Unión Europea. Dicho en términos así muy rápidos, ¿qué significa economía circular? Pues en el caso del Reino Unido, que lo tienen cuantificado, en el caso del Estado español todavía se espera que tener un informe de estas características. El 80% aproximadamente se le llama economía lineal, o sea, metemos
insumos que vienen de los productos naturales, de la minería, que tienen que irse después en la forma de residuos, a ver cómo los gestionas, y solamente un 19% es aproximadamente economía circular. Si llegáramos al 50%, estaríamos reduciendo de un modo extraordinario la sobrecarga en la extracción de recursos naturales al planeta y la sobrecarga en la gestión de los residuos que estamos generando. La economía circular lo que plantea es esto. Ahora bien, dentro de lo que son los residuos, y aquí entramos, volvemos a la soberanía alimentaria, dentro de lo que son los residuos, aproximadamente os decía que 300 gramos al día son de materia orgánica y otros 300 gramos son de inorgánicos, pues plásticos, envases, papel, vidrio, pañales, pilas. El ciclo técnico ahora mismo puede tener ahora mismo aproximadamente una recirculación, dependiendo de las fuentes, del 25, el 30%, el 40%, diría Ecoembes que hasta el 80%, pero no va mal. El ciclo biológico, nada, porque no se puede utilizar lo que estamos vertiendo ahora mismo en los cubos de basuras de restos. ¿Cómo gestionamos ahora mismo nuestros residuos? Si somos buenos ciudadanos, separamos el papel, separamos el vidrio, separamos los envases y los embalajes y el resto va a un cuarto contenedor. Ese cuarto contenedor no es ciclo biológico porque no hay materia orgánica, ahí está todo el resto. Es inutilizable para la fertilización de los campos y se hace metiendo metales pesados y saltándose la ley. Al agricultor ecológico le exigen y le hacen unas auditorías rigurosísimas. Lo que se hace con los lodos de las depuradoras no se está controlando con los metales pesados ni muchas veces los bioestabilizados que salen de las plantas que le llaman de compostaje de Valdemingómez o de la mayor parte de las ciudades, sobre todo del centro y sur de la península ibérica. Eso no es ciclo biológico. Tenemos una agenda, ni el 1% del ciclo biológico se está ahora mismo recirculando. La materia orgánica es una prioridad para alimentar a la tierra que nos alimenta. En términos de emisiones de gases de efecto invernadero, pues los catalanes en esto son absolutamente vanguardistas. Ellos calculan que por kilo de vidrio tenemos unos 30 kilos más o menos de emisiones, 30 gramos. En el caso de la materia orgánica, 392, o sea, prácticamente un tercio, casi la mitad de lo que estamos gestionando como residuos se nos va en forma de gases de efecto invernadero. Es el más importante de los factores de emisión de gases de efecto invernadero de todas las componentes de los envases y de los embalajes. Y debería ser una prioridad recircularlos. Lo estamos haciendo, lo estamos intentando desde los movimientos sociales. La plataforma esta que os comentaba de Madrid Agroecológico tenía una comisión de bioresiduos que pensó cómo lo podemos hacer y se ha colocado, afortunadamente ha habido sensibilidad por parte del ayuntamiento, un proyectito piloto muy modesto, que han sido apenas 16.000 euros, donde hemos diseñado un sistema logístico que yo creo que sí que es smart, en el que una empresa de inserción, una empresa que se llama El Olivar, una asociación en realidad, con 2 chicos contratados a tiempo parcial, con una furgoneta que tenían licencia para recoger aceites y se consiguió la licencia para recoger materia orgánica, ha ido a una serie de nodos. Han sido 8 nodos durante los primeros meses, ahora ya son 14 nodos de recogida, sobre todo en colegios, pero también en el mercado de San Fernando, en el mercado de Santa María de la Cabeza, en una fábrica de cervezas, donde se está intentando rescatar la materia orgánica para realmente fertilizar a la tierra. ¿Cuál es el alcance de esto? 17 toneladas en el primer semestre más o menos del año. 17 toneladas no es nada. Pero se está empezando con un sistema logístico en el que quien recibe la materia orgánica no es Valdemingómez, ni la gran planta, sea pública o privada, que dicen de compostaje en donde sea, son agricultores que están ganándose ahora mismo las habichuelas, abasteciéndonos de hortalizas, de pequeños grupos de consumo, mercados de los que tiene la asociación de AUPA, y que aparte de vender hortalizas con dificultades, con muchas dificultades económicas, van a recibir y están recibiendo una renta por ser ellos los gestores de la materia orgánica en lugar de que vaya a Valdemingómez o a las grandes plantas. Reciben aproximadamente 1.000 euros por cada medio año, con lo que venden hortalizas, pero a la vez gestionan los residuos y lo convierten en el compost que después nos alimenta. Y esto tiene algún impacto positivo. Económicamente les puede aumentar en un 20 o en 30% algunos de ellos las rentas.
Y son colectivos que las han pasado canutas, muchos de ellos han estado trabajando como educadores ambientales durante los años en que había recursos, se han quedado desempleados y se han buscado las habichuelas moviéndose, buscando terrenos en los municipios del entorno de Madrid para pasar a producir hortalizas. Le hemos hecho a esto el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero, que por cierto aquí tenemos a Alfredo, el compañero, el Big Data Man, que ha estado trabajando con toda esta aplicación. En nuestro sistema tenemos una eficiencia, nosotros distinguimos, se llama el ciclo de vida. El ciclo de vida significa de la cuna a la tumba del alimento. ¿Dónde nace el alimento? En el campo. ¿Cuál es la tumba del alimento? Pues normalmente es un vertedero. ¿Cómo se repiensa? Entonces lo que planteamos es lo mismo en los residuos. Si nosotros estamos recogiendo los residuos con una pequeña furgoneta, como veis aquí, con contenedores chiquititos, se va pesando nodo a nodo cuánta materia orgánica nos dejan, se ve qué cantidad de impropios, o sea, cosas que se les han colado que no son orgánicas, y se personaliza a cada uno de los nodos la parte que no han hecho bien. Se calcula las emisiones de gases de efecto invernadero de una furgoneta, se calcula las emisiones de gases de efecto invernadero del compostaje, y el compostaje, como nosotros, emite CO2. Nosotros somos emisores de CO2. Cojo oxígeno y la parte del oxígeno que me quedo es porque he tenido que soltar CO2. Entonces, nos pasa a nosotros, nos pasa a los animales, y una pila de compost en realidad es un heterótrofo, es casi como un animal, no produce por sí mismo energía, aprovecha la de la propia pila de compost, genera bastantes gases de efecto invernadero. Después se aplica como fertilizante en los suelos y con el sistema que hasta ahora hemos seguido, nosotros somos emisores de gases de efecto invernadero con este sistema pequeñito, en torno a 200 toneladas por cada tonelada de residuos. Pero recuerdo que en los cálculos de Cataluña les daba casi 400. O sea, este sistema ya es la mitad de lo que ahora mismo están emitiendo con esos sistemas. Y pensamos, vamos a mejorarlo. ¿Y si conseguimos que en lugar de la furgonetita que tiene la Asociación del Olivar fuera un camión de los que dispone el ayuntamiento e hiciera una recogida ya con 3-4 toneladas? ¿Y si hiciéramos un manejo del compost oxigenándolo realmente bien y les enseñáramos a compostar a estos pequeños horticultores? ¿Y si hicieran un manejo de la materia orgánica en suelo adecuada, que es cuestión de que se les enseñe? Estas comunidades en las que los que aportan la basura orgánica se convirtieran en consumidores de estas huertas, sería un sumidero de carbono del entorno, según los cálculos del momento, y si utilizamos el patrón de los australianos, de los franceses o de los austríacos, entre 150 y 200 toneladas. ¿Sabéis que España está gastando 110 millones de euros al año en comprar derechos de emisión a Polonia? No pasa nada, hay que equilibrar, ¿no? Los bosques de Polonia están en un sitio boreal, le crecen rápidamente los pinos durante el verano, fija mucho carbono en bosques, y por lo tanto tiene lo que nuestras estepas no fijan. Si nosotros fuéramos capaces de justificar ante el panel intergubernamental de cambio climático que estos sistemas comunitarios de gestión a pequeña escala fijan por cada tonelada de residuos comprando alimentos de proximidad, o sea, City Region Food System, la parte alimentaria, podríamos estar fijando 200 toneladas. Ahora mismo la tonelada de gases de efecto invernadero de emisiones ha bajado, estaba en torno a los 20 euros, ahora está en torno a los 7-8 euros, seguramente volverá a subir si se cumplen las previsiones de la COP21. Una comunidad en transición con soberanía alimentaria es un sumidero de carbono al tiempo que aumenta la fertilidad de los suelos. El suelo es uno de los principales sumideros de gases de efecto invernadero. El problema es que para los científicos no está claro en función de cómo remuevas el suelo, de la profundidad a lo que lo consideres. Entonces, así como un bosque, una madera, es muy fácil medir cuánto ha crecido, esto lo conviertes en carbono y es fácil de cuantificar, un suelo tiene unos cálculos mucho más complejos. Pero España es un país que tiene muy pobre en materia orgánica los suelos. Esta zona, sobre todo los alrededores de Madrid, están algunos de ellos por debajo del 2% de materia orgánica en suelo. Son suelos que requieren un cuidado y una recuperación que en parte se hará con un buen manejo de los residuos urbanos. Este es el mapa de los suelos de la Unión Europea. Podría parecer el mapa de la renta per cápita, ¿no? Los del norte tienen más y nosotros mucho menos. Podría parecer los resultados de los indicadores de educación, que los países nórdicos son mejores. En este caso es materia orgánica y esto no es culpa de nuestro sistema público ni de nuestra ineficiencia en la gestión educativa o económica. Es que nuestros ecosistemas de por sí tienen poca materia orgánica, porque nuestro verano, que es cuando las temperaturas son favorables, es seco y el suelo se nos para.
Se pasa 3 meses de estivación, igual que aquí nos bajan los biorritmos al llegar el mes de junio y no volvemos a levantar cabeza, aunque estemos en el puesto de trabajo rendimos menos hasta el mes de septiembre. A los suelos le pasa lo mismo, pueden estar 5 meses parados durante el verano y otros 2 o 3 meses parados en invierno porque hace demasiado frío. Entonces hay poca actividad en el suelo y por lo tanto se fija poco carbono. Pero podemos ayudarle, eso sí que es smart, eso sí que es inteligencia, ayudar al suelo a fijar carbono a través de la adecuada gestión de la materia orgánica. Una de las grandes noticias de la COP21 de París fue precisamente los franceses. Aquí se le llevaba diciendo al Ministerio tiempo y miraba para otro lado porque está muy sensible a lo que dice la gran industria alimentaria, no os quepa absolutamente ninguna duda y sabéis lo que eso significa. ¿Los suelos pueden ser fijadores de carbono? Estos son los ecologistas. Afortunadamente los vecinos del norte metieron en la agenda de la COP21 el tema de los suelos, lo prepararon junto con el gobierno español y antes de que se produjera la cumbre nos salió desde el correo electrónico del Ministerio de Agricultura: organizaciones, apuntaros por favor al 4 por 1000, que es un movimiento que lo que plantea es que si fijáramos un 4 por 1000 todos los años en los suelos, estaríamos ese año fijando todo lo que habríamos emitido como humanidad de gases de efecto invernadero, subiendo un 4 por 1000 la concentración, el porcentaje de materia orgánica en los suelos. Tampoco es mucho. Entonces es una de las cosas que los franceses consiguieron poner en la agenda del ministerio y hay una plataforma público-privada que lo está reconociendo. Las grandes industrias se siguen resistiendo, pero por lo menos la parte pública lo tiene clara. Y hay una cosa que es especialmente delicada en materia de fertilización de los suelos. El nitrógeno, mal que bien, lo podremos conseguir de una u otra manera, pero hay uno de los 3 grandes fertilizantes que necesitan los agricultores, es el nitrógeno, el potasio, que está en las cenizas y mal que bien, y otro es el fósforo. El fósforo está o en los seres, fundamentalmente en los animales, las neuronas, lo tenemos en los huesos, y en el fondo de los mares o en yacimientos que han emergido del fondo de los mares después de milenios, decenas de millones de años de haber sido depositados. En el año 2030 se espera que se alcance el cenit o el pico del fósforo. La producción de alimentos que ahora mismo tenemos en el planeta depende del suministro de fósforo. Y así como el nitrógeno lo podemos conseguir con diferentes mecanismos, sacándolo de la atmósfera, con mucho consumo energético, pero se puede sacar de la atmósfera, cuando el fósforo empiece a encarecer, se encarecerán los fertilizantes y ese frágil sistema de equilibrio entre lo que paga el agricultor por los insumos, gasolina, petróleo, la máquina, los fertilizantes, como suba uno de los factores limitantes, seguramente el suministro de alimentos en los modelos actuales se va a ver puesto claramente en cuestión. Ahora mismo el exceso de uso de fósforos contamina las aguas y llegará un momento en el que puede que el fósforo sea algo que necesitemos para garantizar el suministro con el modelo actual de producción de alimentos. ¿Dónde está la mayor parte del fósforo disponible? Pues en los excrementos. El excremento de los animales más o menos se recircula, pero tenemos casi tantas personas como ganado de tamaño medio en la península ibérica. En algún momento habrá que pensar también en la recirculación eficiente del fósforo a través de los excrementos humanos. De hecho, esto fue una de las cosas que llamó la atención a algunos antropólogos cuando analizaban a principios de siglo el modelo chino. Los chinos no tenían váter, como aquí ya se ponía de moda a principios del siglo XX. En la porcelana china se iban metiendo los excrementos y los niños lo llevaban a vender al agricultor. Y el agricultor, gracias a que tenía ese suministro de materia orgánica rica en nitrógeno, fósforo y potasio, como son los excrementos humanos, conseguía tener 3 cosechas al año. Si el clima era favorable, en otros sitios 2 cosechas al año. ¿Cuántas cosechas al año tenemos aquí? Nuestro clima no ayuda, pero tenemos una y gracias. Y producimos 1.500 kilos de trigo por hectárea en algunas superficies de Madrid o 2.000 kilos por hectárea. Ellos tienen 3 cosechas con 4.000 kilos por hectárea de trigo, de arroz y van variando. El clima les ayuda, pero hacen un manejo inteligente de los excrementos humanos. ¿Qué ocurría en la Edad Media en Europa? Pues la tradición romana en algunas cosas habrá sido muy inteligente, pero tenía el alcantarillado que lo que hacía es sacar los excrementos cuanto antes para que se fueran a los ríos. Las alcantarillas eran un foco de entrada de ratas y se produjeron pestes que diezmaron la población del continente europeo, mientras en China, donde había mucha más densidad de población, no tenían problemas de pestes. ¿Por qué? Porque es que no había agua. Todos los excrementos humanos se recirculaban en esos cuenquitos. Inteligencia que a mí me llama mucho la atención. Es curioso, los chinos no toman lechuga.
porque la Escherichia coli, que es una bacteria que está normalmente en los excrementos, no toma lechuga ni ninguna ensalada cruda, casi siempre le hacen un salteado, siempre le dan un salteado. Es una medida para prevenir los riesgos del manejo de los estiércoles frescos. ¿No? Incluso la comida china acabó generando un mecanismo inteligente para conseguir manejar y no utilizaban las verduras directamente frescas. En el caso de Madrid, si todos los residuos, es la Comunidad de Madrid, es una hoja de cálculo que también ha hecho Alfredo, todos los residuos que generan los 6 millones de habitantes de la Comunidad de Madrid, aproximadamente son 657.000 toneladas de residuos que ahora se van a los vertederos. Tenemos una hoja de cálculo donde metes los datos de habitantes o, en fin, cualquiera de los datos que quieras y te va monitorizando cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero, cuál es el compost que se genera. Bueno, yo creo que por no ir, veis aquí la cantidad de nitrógeno, de fósforo y de potasio que se generaría gracias a un adecuado, inteligente uso de estos residuos. Con todos los residuos solamente urbanos no seríamos capaces de fertilizar más que 16.000 hectáreas de terreno. 16.000 hectáreas de terreno, para que os hagáis una idea, para suministrar de alimentos a Madrid harían falta aproximadamente 1,5 millones de hectáreas. 16.000 no supone prácticamente ni el 1%. Para suministrar a Madrid necesitaríamos unos 120 kilómetros de radio con tierras aceptables. Hemos hecho los cálculos sin demasiada fertilidad de la tierra, asumiendo el ecosistema en el que estamos. 120 kilómetros de radio si todo fueran tierras más o menos buenas. Para suministrar a Madrid hacen falta 250 kilómetros de radio aproximadamente. Toda la región centroibérica. Por eso hablamos de una bioregión centro. Ahora os plantearé algunas cosas sobre eso. Otra de las cosas que desde el punto de vista de la energía nos plantean pues, Naredo y otros desde hace tiempo es la relación entre la energía que invierto y la energía que obtengo. Esto creo que un economista lo tiene clarísimo. Si yo voy a montar un kiosco de barrio, calcularé cuánto me cuesta montar el kiosco, lo que tengo que pagarle a la administración, los periódicos y tal, y cuánto espero obtener. Y a lo mejor el primer año asumo que no obtengo nada, pero al segundo o al tercer año lo lógico es que hubiera más ingresos que los gastos que he tenido con las amortizaciones. Eso en euros se entiende. Pues ¿por qué no se entiende en economía? Perdón, en ecología. Porque cuando han hecho cálculos de cuál es la energía, no los euros, que es algo ficticio, que varía el precio, que puede caerse o no caerse, en la energía invertida y la energía obtenida para la producción de alimentos, los chinos, por cada unidad invertida, obtenían, por cada caloría obtenida, 50 por cada una de las calorías que habían invertido. O sea, una empresa hipereficiente. La granja inglesa, y esto no solamente es porque los chinos gestionan el estiércol, sino porque su ecosistema es muy favorable, ¿vale? O sea, no parezca solo una granja inglesa, no solamente inglesa, una asturiana, una vasca, las del norte de Europa, las que están en zonas de veranos húmedos. Una granja inglesa o una granja asturiana de la Ilustración del siglo XIX, casi 40 obtenía por cada unidad invertida. En los duros ecosistemas del centro de la península ibérica, en torno a 20. En las comunidades indígenas del Malí, en zonas secas y especialmente áridas, pues 16. El modelo actual de gestión energética, los balances del manejo de la agricultura convencional de España o de los Estados Unidos son negativos. Invertimos más energía en producir 1 kilo del pan que lo que vale el pan cuando lo estamos ingiriendo endosomáticamente. Distinguimos entre la energía exosomática y la endosomática. Esto diréis, bueno, no es grave mientras haya suministros de energías no renovables, sí, pero el día que las energías no renovables comiencen a escasear, sí o sí tendremos que aprender de las eficiencias de los Sembaga, de la tradición cerealícola y del consumo de los garbanzos en proximidad y de las inteligencias agroganaderas que llevaron a cabo en la Ilustración los franceses, británicos y asturianos. Lo cierto es que la intensidad energética en la producción de alimentos no ha hecho más que crecer extraordinariamente a lo largo de toda la última mitad del siglo XX. Como veis, unas líneas de progresión, tanto en electricidad, en combustibles, como en la suma. Cada vez hemos metido más energía. Pero como la energía ha estado barata, pues hemos considerado que los precios eran asequibles. Cuidado si comienza a escasear la energía, porque los que hablan de seguridad alimentaria se les puede caer el chiringuito con precios de la energía que vuelvan a subir. Recuerdo los problemas de suministro alimentario que hubo en Estados Unidos cuando el precio del petróleo se puso a $147 el barril y la gente tuvo que decidir entre si pagaba
la gasolina para ir a trabajar, pagaba los alimentos y empezaron a desaparecer los más baratos, hubo desabastecimiento de arroz y de este tipo de alimentos, o dejaba de pagar las hipotecas. Y parte de la caída de Lehman Brothers tiene que ver con que cuando subió el precio de los alimentos y de la gasolina, dejaron de pagar hipotecas. Es la hipótesis que damos desde la soberanía alimentaria, luego hay otras, ¿no? Pero efectivamente la dependencia de la energía genera fragilidad en cuanto vuelva a subir el precio. Incluso en la economía convencional, la renta agraria, y no hablo de energía, hablo de renta agraria en euros, medida en euros, la renta agraria de los agricultores en España ha caído desde el punto máximo del 2000. Parece que como si en el 2000 se hubiera dado el máximo apogeo de la capacidad del modelo de la modernidad y la civilización que hemos conocido. Desde entonces los agricultores en términos de euros no han hecho más que perder renta. Y de hecho desaparecen agricultores todos los años. Había aproximadamente 900.000 hace 10 años, ahora estamos cerca de 750.000 titulares de explotaciones o de fincas agrarias en España. ¿Por qué? Pues porque el mercado les está acogotando. ¿Qué alternativa se plantea desde la agroecología? Aparte de repensar la circulación, convertirles a ellos en gestores inteligentes de la materia orgánica que generen los metabolismos urbanos, los circuitos cortos de comercialización. Y volvemos a las pequeñas tiendas. Cuando vamos al mercado a comprar, al supermercado o al mercado, de lo que pagamos nosotros, lo que recibe el agricultor puede estar en el torno del 10 al 15%, dependiendo del producto y de la época del año. El otro 90% se lo quedan los intermediarios. ¿Qué superficie necesitaría un agricultor o qué productividad de su granja si en lugar de que se quedara el 10% de los euros que realmente paga el consumidor final, se pudiera quedar con el 90 o con el 100%? La décima parte de la superficie agraria o ecosistemas 10 veces menos productivos, que son los que tenemos improductivos en la zona central. Cuando un consumidor compra en circuito corto o directamente al productor agrario, está multiplicando por 10 la capacidad de transición del modelo y las rentas de los pequeños agricultores que si tienen que ir a través de intermediarios, pues pierden. Diréis, bueno, pero se trata de que los intermediarios también pueden vivir. Por eso hay un concepto acuñado desde el movimiento ecologista desde hace mucho tiempo, que son los circuitos cortos de comercialización, que significa, a ser posible, máximo un intermediario entre el consumidor y el productor. Máximo uno. Eso sería la consigna. Las inversiones totales agrarias, otra de Gren. La PAC. ¿Qué está haciendo la PAC con todo esto? Pues lo que yo estoy contando a la PAC le suena absolutamente a chino. Lo único que le interesa ahora mismo a los agricultores y a corto plazo es recibir las ayudas de la política agraria común, de lo que se llama el primer pilar, a ser posible 150 euros por hectárea, para, pues aparte de haber vendido el cereal, haberle sacado 200 eurillos, si le consigo sacar otros 150 de ayudas, por lo menos me mantengo. Muchos de ellos están en pérdidas. La PAC está mal diseñada porque lo que va es a garantizar las rentas a corto plazo de los agricultores. No piensa en este tipo de balances ecológicos y energéticos que estamos planteando. La nueva PAC, la que se está peleando desde los movimientos sociales, la que tenemos unos cuantos años todavía, porque hasta el año 2019 no se inaugurará la próxima, es la que se llama una PAC que se refiere a los fondos públicos para los bienes públicos. Y con bienes públicos no nos referimos a que la propiedad de la tierra sea pública, sino al bien público entendido en un sentido amplio de los procomunes, de la inteligencia en el manejo de todos los ciclos. Una visión mucho más sistémica que la que hasta ahora tenemos, que es la linealidad de que hay estados que son donantes de ayudas, estados que lo reciben, estados que se los dan al agricultor, y el agricultor se le va automáticamente la renta para acabar de alimentar a los grandes intereses agrarios. Visto la primera parte, aproximadamente una hora. Voy a ser muy breve, voy a intentar no pasarme más de un cuarto de hora en la segunda. ¿Problemas que tiene Madrid? Vistos así a escala biorregional, y pasamos a ver la realidad de los seres humanos, no de los flujos de la materia y energía, sino de las personas. Tenemos despoblación y pueblos que van a desaparecer. Hay quien dice no pasa nada que desaparezca, pero Soria tiene un crecimiento vegetativo negativo que puede estar en el entorno del 5 o 10% anual, Castilla y León en su conjunto, muchas de las provincias del entorno de Castilla-La Mancha, Guadalajara, Cuenca, incluso Albacete, si quitas lo que es la propia la capital, tenemos despoblamiento. Madrid está en un desierto demográfico alrededor, como ahora veréis en algunas de estas imágenes, por ejemplo, de Luz, o
como podéis ver en estas sobredensidades de población que tiene el mapa interactivo de evolución demográfica que está hecho para toda Europa, solamente he puesto el centro de la península ibérica. Si os dais cuenta, está muy densamente poblado el litoral mediterráneo, muy densamente poblado los alrededores de Madrid, y en azul son las zonas que están en declive, en pérdida demográfica. Volvemos a la anterior, pero a la vez Madrid tiene grandes bolsas de desempleo. En muchos barrios de Madrid, porcentajes de desempleo superiores al 20%. Madrid ciudad tiene 500.000 personas desempleadas que están esperando que por cuenta ajena se les haga un contrato, cuando realmente el crecimiento por cuenta ajena en número puede estar creciendo, pero ya sabéis cuáles son las condiciones, y cada vez nos encontramos con más gente que dice que para cobrar 500, 600, 700 euros prefiere irse a repoblar un lugar y vivir con dignidad fuera de lo que sería una civilización, una ciudad que en parte está en descomposición. ¿Hay políticas públicas de reajuste demográfico? Y no me refiero a coger a una persona y llevársela obligatoriamente, sino con inteligencia y con voluntariedad. ¿Conocéis alguna consejería de algún...? No existen políticas públicas de repoblación. ¿Esto debería ser parte de la agenda de un Ministerio de Desarrollo Rural? ¿O de un Ministerio de Empleo? ¿O de un Ministerio de Salud y de Alimentación? Pues sin lugar a dudas. Desde la red de municipios Terray, una de las cosas, llevamos tiempo intentando hacerlo, pero ha sido imposible conseguir recursos del Estado, y ya directamente se va a hacer con las pequeñas aportaciones de 5 municipios que están ahora mismo acabando de definir lo siguiente. Desde las políticas municipales de municipios en riesgo de despoblación, o algunos de ellos tienen menos de 70 habitantes, como Zamanzas en el norte de Burgos. Municipios que están prácticamente abandonados, con una riqueza de paisaje, de recursos infrautilizados, de viviendas que están vacías. El Ayuntamiento va a hacer lo siguiente, eso es coproducción de políticas públicas. Va a buscar el alquiler de una vivienda que tenga 5 habitaciones. Os voy a contar el caso de Zamanzas, que ya está hecha la ficha. Esas 5 habitaciones, ellos les gustaría que estuvieran a disposición de parejas, que les vengan 10 parejas. Van a hacer una oferta. Tienen ganado de caballar para que hagan prácticas de cómo se maneja el ganado de caballos, huertas para la producción de alimentos y producción de frutas, que se venden bastante bien. Es una zona de manzanas. De hecho, la palabra manzana viene del Valle de Zamanzas, entre otras cosas. Pues entonces lo que están planteando es, yo no puedo pagarlo porque desde las rentas del municipio no tengo, pero han conseguido que les vaya a costar cada habitación 100 euros. Y les dice, venir 6 meses. Yo lo que me comprometo durante estos 6 meses es a poner todos los recursos para que esta pareja, o otros municipios individualmente, vengáis a aprender cómo se producen los alimentos de proximidad. Se os deja la huerta, se vendrán, como no hay dinero para monitores, porque no nos engañemos, no hay dinero para que haya monitores profesionales, lo que hace el Ayuntamiento es recurre a los agricultos. Son personas mayores que residen en la localidad, que tienen viva la memoria de cómo se producían los alimentos durante la década de los 40 o de los 50, que se van a convertir en los mentores durante esos 6 meses de ese grupo que va a estar conviviendo en esa vivienda. Ellos tendrán que poner los alimentos y dispondrán de la tierra. Algunos de los municipios ya plantean lo siguiente: el Atazar o Campillo que está en Madrid, o Campillo de la Jara en Toledo. Han comprado una ganadería de caprino, y lo que ofrecen, porque su potencial es la cabra, no es el caballo ni son las manzanas, es vais a aprender a manejar un atajo de cabras, vais a tener una huerta, y al que acabe los 6 meses y se quiera quedar, el pueblo le va a dar como dote el atajo de cabras. El resto se irá, pero al que le vea con más compromiso y capacidad de repoblación, yo directamente le voy a dar el atajo de cabras para que se quede a repoblar la localidad. ¿Se requieren muchos recursos para hacer esto? No. Lo que se requiere es inteligencia. Y lo que tenemos ahora mismo, desgraciadamente, en el Estado es poca inteligencia y recursos a la baja. Necesitamos, y eso no lo va a hacer, y no lo digo porque el Estado, desde fuera es muy fácil. Cuando uno entra dentro de la Administración se encuentran las restricciones de la Administración. Por eso tenemos que coproducir las políticas públicas, porque desde el Estado esto ni se les ocurre. Y seguramente ni desde los grandes partidos políticos que están a por otras prioridades. A ver, porque ya me estoy pasando de tiempo y creo que no voy a explicaros muchas más cosas en teoría. Esto es una imagen de fotografía aérea de Madrid. Voy a dar un poco de perspectiva orgánica y digamos que teórica o matemática. Como veis, esto es la ciudad de Madrid. Hay tendencia a que se produzca una especie de armonía entre los núcleos de máxima población, las áreas funcionales de centralidad, que dirían en la terminología de la Comisión Europea,
y luego los archipiélagos, digamos, de ciudades en el entorno. O sea, hay pautas regulares de poblamiento, las tradicionales de por qué había una ciudad aquí y no allí, es porque realmente antes el campo daba de comer a la ciudad. Las comunidades de villa y tierra en la Media Castellana o las ciudades que se consolidan durante la Edad Moderna estaban diseñadas para que fueran el mercado de abastos, se recaudaban impuestos y luego pasaban a la gran metrópoli. Ese paisaje construido durante generaciones perdura todavía, hay una cierta inercia que se ve en forma de luces. Este es el modelo de teorías de lugar central, hay mucha teoría sobre esto en desarrollo territorial, de Christaller, donde, si os dais cuenta, se parece un poco a la distribución que hemos visto antes en la foto aérea entre Madrid como gran centro y luego un archipiélago de ciudades medias, que serían Valladolid, Salamanca, Cáceres, Badajoz, según como quieras ver la intensidad, Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Soria, Guadalajara. O sea, hay un reticulado y esa reticulación natural es en parte nuestra biorregión, en la que hay centros de gran necesidad de suministro alimentario y otros que tendrán otro, e interfaces que forman parte tanto del otro como de este. Hay cierta trayectoria sobre esto. He circulado en óvalo lo que le llamaríamos el óvalo centroibérico, lo que podría ser la biorregión. Las costas mediterráneas, por un lado, tienen su propia dinámica, hay complementariedad. No creo que nadie esté dispuesto a renunciar al suministro de naranjas, ¿verdad? No se trata de ir al 100%. Ni nadie está dispuesto a prescindir de algunos quesitos asturianos de vez en cuando, o de alguna cuajada, o de algunas de las cosas que se puedan producir en el suroeste de la península ibérica. Lo que planteamos, y con esto voy a acabar esta parte de la intervención, es que en términos sociológicos, desde los años 25 al 75, todavía en el 25, recuerdo el debate que hacían entre Unamuno y Ortega y Gasset en la prensa, los años 15 del siglo XIX, cuando consideraban los dos. Se podían pelear entre si España tenía que mirar adentro, la versión de Unamuno, o si España tenía que mirar afuera y mirarse en Europa, que era la versión de Ortega y Gasset. Pero lo que es cierto es que había un analfabetismo importante y un 85% de la población aproximadamente era población campesina que vivía en condiciones míseras de sometimiento señorial, de caciquismo, no vamos a discutir. La modernidad lo que ha hecho ha sido descomponer una forma de ruralidad que era precaria, tendría sus nostalgias, pero que esencialmente era precaria y era de explotación. Se ha producido una revolución verde desde el punto de vista de la producción de alimentos. Cada vez hemos tenido más capacidad de producir alimentos. Una hectárea antes de cereal podía estar produciendo 700 kilos en algunas zonas de Castilla-La Mancha y ahora, con un poquitín de ayuda de fertilizantes y tal, pues te pones en 1.500, duplicas. Y hay sitios con buenos rendimientos que puedes hasta quintuplicar. La revolución verde ha permitido aumentar eficacia, ha permitido una gran concentración urbana, pero aunque el planeta ahora mismo ya tiene más población viviendo en ciudades que en el medio rural, en el año 2050 se espera que casi el 80% de la población del planeta esté viviendo en ciudades. Seguimos a escala planetaria despoblando, pero queda claro que en la agenda de los países del norte ha llegado un punto de inflexión. Hace falta recuperar el campo, hace falta recuperar la centralidad de los alimentos, las producciones de proximidad y la inteligencia en la gestión de la materia orgánica. Es algo que se ha comenzado a producir ya con la neoruralidad, que se inicia aproximadamente con el movimiento hippie en los 70, en España un poquitín más tarde, con especial intensidad a partir del 15M con el movimiento que se llama de Rurales Enredados, y que la crisis no está haciendo más que acrecentar. Hay una dispersión neorrural. Nosotros ya no hablamos de neoruralidad, porque la neoruralidad ha venido a ser sobre todo gente que vivía del sector servicios. Ahora hablamos de neocampesinado. Necesitamos volver a formar a una generación de campesinos. Y si cuando alguien en los años 60 salía de su pueblo en Ciudad Real o en Córdoba y se venía a la ciudad para trabajar en la construcción o hacer de portero, en 4, 5, 10, 15 años era un buen portero o era un buen albañil, para ser un buen agricultor no bastan, duplicas o triplicas el tiempo. Es más difícil formar a un agricultor capaz de afrontar los retos de diversificación y de producir alimentos en las difíciles condiciones de Castilla que formar un médico MIR. Claro que el médico salva vidas, pero todo está produciendo alimentos. No consigues a un agricultor bien formado. Si tiene un tractor, tiene insumos, tiene todas las ayudas públicas, en 2 años tienes a un agricultor funcionando con tractor. Volver a lo que hemos perdido de la memoria agroecológica con las nuevas tecnologías en la medida de lo posible con energías renovables lleva un tiempo ímprobo.
y no hay ningún tipo de esfuerzo público educativo en este sentido. Las escuelas de capacitación agraria están para formar a los agricultores que han estado produciendo en el modelo antiguo. No existe todavía la formación de ese perfil de neoagricultor y que cada cual luego decida la modalidad en concreto. Me quedo con esta imagen y os la complemento con esta. Efectivamente, cógelo con perspectiva. El territorio tiene inteligencia. Hay territorios tontos y territorios inteligentes. Una persona más o menos inteligente es una que suele tener muchas conexiones neuronales. Y con esta sí que ya me quedo. Fijaros la imagen de la izquierda, es el detalle de las neuronas en el cerebro de un ratón. A la derecha, la estructura de la materia visible y de la antimateria y la materia negra en el universo, y acordaros del reticulado urbano. Todo está conectado. Salud. Hola. Muy bien, muchísimas gracias, Franco. Impresionante, gracias. Mi nombre es Jesús Peñas. Comentabas, yo te he escuchado ya un par de veces o tres así hablar sobre estos temas. La visión que das sobre las pirámides que hablabas alimentarias en las ciudades, yo no sé cómo se han hecho, si ha sido preguntando a la gente o mirando sus facturas de consumo, porque es que, claro, yo creo que la visión, o sea, la realidad es mucho peor que la que planteas, ¿no? Bueno, supongo que sabes de sobra conocido que hay muchas teorías y contrastadas que dicen que el mayor problema en el mundo hoy día de deforestación, de cambio climático, etcétera, es el consumo de carne, directamente el consumo de carne. Si eso se bajase a la mitad, la solución estaría presente. Entonces, cuando has presentado esas pirámides, yo cuando pregunto a mis amigos, cuando preguntas a cualquier occidental, pues que tú consumes poca carne y tal, todo el mundo miente, absolutamente todo el mundo miente. Dicen que no, yo consumo poquísima carne, le he reducido muchísimo. Y a 2 seguimientos que he hecho a cualquiera de mis amigos, he comprobado que comen carne todos los días y varias veces al día. Entonces, no sé cómo están hechas esas estadísticas. Una es la que se llama de arriba abajo, que es coger las estadísticas de ventas que pueda tener el Mercamadrid o los supermercados, que eso tiene acceso el Ministerio, y la otra es a través de encuestas. Lo lógico sería cruzar lo que preguntas a la gente con lo que realmente después dan los datos macro. Son las dos grandes maneras de construir. Y respecto a que si reducimos mucho el consumo de carne, sin lugar a dudas, la carne es una cuestión fundamental y probablemente la primera. Pero yo creo que tampoco se trata de que dejemos de consumir carne. No, yo tampoco soy... Hicimos un cálculo, tenemos una hoja de cálculo que en algún momento habrá que presentar y abrir, de ecología humana, que determina la dieta que uno quiere, la superficie que vas a necesitar de terreno para producir esa cantidad de alimentos, y igual que hemos hecho metiendo millones de habitantes, pues Madrid podría, si consumiera un 30% de la carne que consume ahora mismo, la Comunidad Autónoma de Madrid se podría abastecer de carne de calidad producida entre el puerto de Tornavacas, Salamanca, la Sierra de Béjar y las sierras de La Demanda y Ministra y Sigüenza. O sea que si reducimos el consumo de carne en extensivo es posible seguir comiendo carne. Y en los modelos tradicionales de manejo agroecológico requieren complementariedad animal-planta, imprescindible. Para compostar necesitamos carbono y nitrógeno. Para que haya un buen manejo de las estepas cerealícolas en Castilla necesitamos cereales, pero que después las ovejas careen, lo que se llama carear, que es pasar la rastrojera, dejar luego un año de barbecho en que las ovejas siguen fertilizando, comen los brotes verdes y siguen depositando. Tradicionalmente Castilla había, dependiendo de la humedad, hoja y 2 veces. O sea, un año se cultivaba y uno en rastrojera y el año siguiente en barbecho y se volvía a poner. El ganado forma parte del manejo tradicional y consumido de manera intensiva y con piensos es contraproducente. De otra manera, es parte esencial para hacer un manejo inteligente de la tierra. Otra cosa es que por una opción ética uno decida no comer carne. Pero desde el punto de vista de la agroecología, el consumo de carne es necesario. Sí, bueno, pero básicamente el problema del consumo está en el vacuno, ¿no? El vacuno, sí, el vacuno. Sin lugar a dudas, 1 kilo de ternera necesita para producirse en torno a 20-25 kilos de pienso.
Si lo hacemos con conejo con pollo, a lo mejor con 3-4 kilos aproximadamente de grano de pienso estás produciendo 1 kilo de pollo. O sea, realmente la ternera y sobre todo si la compramos muy joven, la comemos muy joven, que es el hábito actual, es contraproducente. Tradicionalmente en nuestras sociedades, si os acordáis, consumían sobre todo la caldereta, que era la manera de cocer durante largo tiempo una oveja vieja, o un carnero, que había pasado 3-4 años, que había tenido paridera, que había tenido vida, y llega un momento en el que no rentaba tener a su oveja. Entonces la sacabas de la circulación cuando había optimizado sus funciones reproductivas y aprovechabas sus proteínas. O sea, el consumir animales mayores, cocinados de un modo distinto, también ayudaría al cambio de modelo. El consumir el cordero en fresco es una aberración. Afortunadamente todavía en la mayor parte del resto del mundo que no son ricos no se les ocurre comerse un cordero, comer la oveja cuando ya tiene, por lo menos ha tenido 1 o 2 parideras o la cabra. Entonces, incluso comiendo carne podemos hacerla con una forma más inteligente. Hemos ido a la más estulta de las maneras de consumir carne, que es muy fresquita y alimentada con piensos, cuando puede haber tenido una alimentación natural y haberla ingerido a los 2 o a los 3 años, o a los 4 o cuando... Me llamo Eladio y yo procedo de un pueblo de Ávila. Entonces, allí la agricultura ahora mismo cada día hay más concentración. La agricultura se va concentrando porque el pequeño agricultor las subvenciones ya no le permiten comprar unos tractores que cuestan una barbaridad y los fertilizantes que están en manos de las multinacionales y lo multiplican cuando les da la gana. Y entonces esta exposición me parecería importantísimo que llevarla a los agricultores. No hay forma porque esto que estás haciendo aquí, indudablemente, sería muy importante tirarse al campo y educar a los agricultores, que vieran, que sintiesen la necesidad de reivindicar sus derechos, porque el agricultor por naturaleza es conservador y sumiso. Entonces no hay forma de... no sé, nunca no habéis estudiado una cosa semejante. Entonces tienen 2 grandes mecanismos para hacerlo, que son lo que venden en vía de mercado, que cada vez les cuesta más la compra de los insumos y reciben menos por la venta del producto, y tienen otras 2 alternativas que son las que vienen de la política agraria común. El primer pilar les da ayudas para mantener lo que han venido haciendo y que no pierdan demasiado. O sea, se es consciente que un ganadero que tenga una vaca... ¿Sabéis cómo se construye el dinero de las ayudas de la PAC? ¿Cómo justifica el Ministerio de Agricultura las ayudas que le solicita en los planes de desarrollo rural? Porque calcula con estadísticas oficiales cuánto es lo que de media pierde un ganadero. Cuántas cabezas de ganado hay, cuánto se ingresa, cuánto pierde de media un ganadero, cuánto pierde la suma de todos los ganaderos que hay en España, y le dice a la Comisión Europea, esto es lo que perdemos, esto es lo que os pedimos para que por lo menos nos salga balance cero. Exactamente, está en una hojita que cabe en una página la explicación de cómo se construye. Es sabiendo que los agricultores pierden, la política es para parchear que tengan una renta, no para cambiar el modelo de producción. Esto se sabe, pero claro, una organización agraria, las hay que son más, por ejemplo, no sé, Plataforma Rural, N, por ejemplo, en Euskadi es un referente de cómo está intentando reconstruir desde la representatividad modelos agroecológicos de proximidad, alimentando a la propia metrópoli de Bilbao. O sea, hay organizaciones agrarias que lo hacen, pero la mayor parte de los agricultores están pensando en equilibrar sus cuentas en euros, como la mayor parte de los ciudadanos españoles cuando vamos a comprar una gran superficie, porque vamos a conseguir el cereal un 40% más barato que si lo compramos en ecológico. ¿Qué estamos intentando? Lo mismo el agricultor que la mayor parte de la población. Estamos entrampados en un sistema económico que va deteriorándose paulatinamente y cuanto más se deteriora, más nos arrastra a nuestro deterioro en los hábitos de producción y de consumo. El agricultor está en un lado con sus problemas y nosotros estamos en el otro con los nuestros y entramos los dos en espiral. Y cada vez, y quien saca más rentabilidad de todo esto, son las multinacionales que venden los insumos a los agricultores y que gestionan las grandes superficies y las grandes producciones industriales. El sistema está diseñado para que nos parasite a las 2 partes del sistema. Hay que desconectarse de alguna manera de ese sistema parasitario. Una de las maneras es mediante la conciencia y la otra generar sistemas monetarios alternativos que ayuden a la relocalización y que sepamos que esa moneda no puede ser utilizada por los actores que no forman parte de ese sistema de reconstrucción.
La tribalización está en curso, tenemos que comunitariamente defendernos de algo que es una plaga planetaria y que va a acabar con el planeta y con la mayor parte de los que no entren dentro de las élites de poder. ¿Sería importante darles cursos o cosa parecida? Yo creo que lo saben, muchos de ellos lo saben. O sea, lo que pasa es que, vuelvo a insistir, las personas que trabajan en las organizaciones agrarias tienen que llegar a final de año y tienen que conseguir recursos para llegar a final de año, y eso requiere de una u otra manera que pases a convertirte en cortesano del sistema de la PAC. Entonces es que estamos entrampados, cuesta mucho. ¿Quiénes lo están haciendo realmente? ¿Quiénes están soltando? Pues los pequeños productores que no reciben ayudas de la PAC, porque para ser un agricultor profesional, hacen falta un mínimo de 4 o 5 hectáreas, 6, 12, dependiendo de si tienes cereal o hortalizas. La mayor parte para que formes parte de las estadísticas que el Estado maneja, la mayor parte de los productores de hortalizas de proximidad llegan mínimamente a final de mes con 4.000 metros cuadrados. De 4 hectáreas a 4.000 metros cuadrados. Pero con 4.000 metros cuadrados el Estado no te va a dar ninguna ayuda. Ni las de primer pilar, ni las de segundo pilar, no te va a dar nada, porque considera que no eres un profesional. El profesional solamente es aquel que entra dentro de los canales de lo que se considera que es agricultura profesional, y el Estado está totalmente condicionado por los intereses. Antes, en los años 60, y va a parecer que soy franquista, en los años 60 había extensionistas agrarios, eran personas que estaban cerca del agricultor y le ayudaban. Ha desaparecido el extensionismo agrario, ahora mismo son las grandes empresas de fertilizantes, las empresas de maquinaria las que se acercan al agricultor y le dicen lo que tiene que hacer. Recuerdo hace unos años cuando calculábamos emisiones de gases de efecto invernadero del sector de la olicultura en Toledo, que veíamos que estaban echando fertilizantes 10 veces más de lo que necesitaba el olivar. Y decíamos, ¿y por qué? Pues es porque lo que le estaban recomendando los vendedores de fertilizantes. 10 veces más de lo que necesitaba el olivar. Y probablemente el técnico que se lo estaba diciendo, pues estaba respondiendo a lo que le había dicho la consigna de la empresa que se dedicaba a la venta de fertilizantes. Está diseñado para sacarle la sangre al agricultor, igual que al trabajador o al consumidor. Y las organizaciones pues están donde están y tenemos la capacidad que tenemos cuando nos miramos al espejo cada uno de nosotros. Y ellos igual. Bien, pues perdona por el palabrejo. No, perdona, porque realmente a lo mejor se me ha escapado alguna más. Insumo es lo que uno tiene que ingerir para luego poder producir. Es lo que entra. Insumo, es latín. En este caso no es anglo-horterada, ha sido latinejo. Y respecto a lo de Pacto de Milán, pues yo creo que cuando uno entra en una administración, porque creo que muchos de los que estamos aquí conocemos personas que antes no tenían responsabilidades y hace 4 años estaban, o 3 años, o 2 años estaban al otro lado, y yo les veo a muchos de ellos una cierta parálisis. Porque una vez dentro, la administración es un diplodocus que no le vas a mover fácilmente. Es que te paralizan. Yo podría poner nombres y apellidos y no lo voy a hacer. Una persona que entra a la administración con ganas de hacer muchas cosas, va a plantearle algo al secretario interventor, le dice que no. Va a plantearle algo al técnico que lleva 30 años, que se supone que es el que sabe, tú has entrado hace 15 días, que conoce la administración, que se puede y que no se puede, y le dice que no. Las administraciones son un obstáculo para los cambios. Los propios funcionarios, los propios trabajadores, los propios compañeros, los propios sometidos, son una resistencia. Las personas preferimos seguir haciendo lo que hemos venido haciendo toda la santa vida. Conseguir implantar, a mí, ahora conociendo un poco cómo les funciona por el tema de María Agrocomposta y tenemos relación con el área de medio ambiente, a mí me sorprende que en el mes de noviembre de este año vayan a empezar a hacer una experiencia piloto en la zona centro. O sea, yo les reconozco cierto mérito. Con los quinto contenedor. Sí. Que yo sepa, antes de que acabe el mes de noviembre, a lo mejor se retrasa un poco más, pero se va a recoger el quinto contenedor de modo piloto en grandes colectividades del distrito centro exclusivamente. Ya se empieza. Y el objetivo es que pase a otros barrios en noviembre del año 2017, no sé qué barrios serán, pero ya empiece a recogerse en algunas viviendas, un quinto contenedor, y yo creo que se está negociando bien porque, insisto, los funcionarios están para pararlo. Y afortunadamente hay una ley, la 98-2011, que obliga a que el 50%
una directiva que se traspuso a una ley que obliga a que el 50%, y es competencia de las administraciones locales, que el 50% se recicle. Si no llega a haber una directiva que obliga y una ley que lo transcribe, y al funcionario le enseñas la ley, es lo que entiende, ¿no? Sabemos que hay que darle un ordenador para que funcione, sabemos que es lo que tenemos que darle para que funcione a un funcionario, tienes que darle la ley. Y eso es lo que les está moviendo, porque hay que cumplir una ley. Desde luego, cuando se le está diciendo por parte del político, al político no le hacen ni caso, y menos si el político viene de donde viene y tiene más voluntad que a veces que principio de realidad de cómo funciona el país. Pues yo darte de nuevo las gracias, Franco, por tu exposición.